Bienvenidos a la práctica 8 de fotosíntesis. En esta práctica, en el ejercicio 1, observaremos y comprobaremos cómo el ODA realiza fotosíntesis y cómo los peces realizan respiración utilizando azul de bromotimol. Para esto se prepararon 4 envases, en 2 de ellos se colocaron el ODA y en 2 peces. Se colocaron 2 gotas de azul de bromotimol en cada uno de los contenedores, 2 de ellos un frasco de LODEA y de pez se colocó en la oscuridad y los otros 2 en la luz. Aquí se pueden observar los peces utilizados son guppies de la laguna. Aquí podemos observar un frasco con una LODEA. Ojo, a este le falta un poco de agua y todavía las gotas de bromotimol. Aquí tenemos la LODEA que ya se le colocó bromotimol y el frasco con el pez que tiene que tener una cámara de aire. Después de 24 horas tenemos lo siguiente. Todos los contenedores al inicio eran azules, sin embargo, después de las 24 horas tenemos que el pez en oscuridad y en luz se volvieron amarillos y la LODEA en oscuridad también. Chicos, tienen que explicar qué es lo que sucede, por qué se hacen amarillos estos contenedores. ¿Las plantas pueden hacer respiración? El segundo ejercicio es la cromatografía de pigmentos vegetales fotosintéticos. Para esto necesitaremos extracto de hojas verdes, extracto de hojas rojas, un tubo capilar, papel filtro, una grapadora, un envase de vidrio que puede ser un vaso de precipitación, una regla y un lápiz. Por supuesto no puede faltar el éter de petróleo, que será nuestro solvente que permita separar todos estos pigmentos fotosintéticos. Entonces, para poder realizar este extracto de hojas, previamente licué las hojas utilizando etanol, tanto de hojas verdes como de hojas rojas. A ver, una pregunta chicos hasta mientras, ¿por qué las plantas son verdes? Me imagino que ya deben saber que es justamente por la clorofila que tienen este color. Pero ¿por qué las plantas, algunas, tienen hojas de color rojo? Por ejemplo, acordémonos, camino los leones, hay estos árboles que tienen hojas que son de color rojo, en la parte del piso también, justamente por la misma zona. Entonces, pensemos un poquito por qué estas hojas son de color rojo. Justamente es porque estas plantas, aparte de tener clorofila A y B, poseen otros pigmentos accesorios como las antocianinas, que son de color morado, xantófilas amarillas y carotenoides de color naranja. Reconozcan estos pigmentos. Mientras tanto, tengo mi papel filtro, que es un poco más grueso que un papel normal. Tiene la capacidad de poder absorber también los líquidos que se pongan encima. Lo que voy a hacer es colocar un poco de mi extracto en este papel. Para esto voy a trazar una línea utilizando un lápiz más o menos a 1 centímetro del extremo para que me quede de esta manera, ¿ok? Y voy a utilizar un tubo capilar para poder absorber los extractos de la hoja que requiero. Entonces tengo ya aquí en mi tubo capilar un poco del extracto y voy a colocar a todo lo largo de la línea que realicé utilizando el lápiz. Entonces, otra propiedad de este papel es que no se rompe con facilidad. ¿Ok? Aquí pueden observar cómo queda mi extracto, pero todavía tengo que pasar por lo menos hacer unas 5 pasadas más para que quede completamente pigmentada la línea que yo tracé con el lápiz. ¿Ok? Una vez que ya tenga una línea clara en mi papel, voy a proceder a cerrar para formar un tubo utilizando las grapas que previamente les había indicado. Entonces voy a grapar en la parte superior. ¿Ok? Entonces he grapado de la siguiente manera, formando un cilindro con mi papel y lo voy a colocar en un contenedor de vidrio. De la siguiente manera, debe quedar por lo menos 2 centímetros a cada lado de mi cilindro. Entonces, una vez que ya está aquí, le he dejado secar a mi papel, por cierto. Está perfecto. Lo coloco sobre el envase de vidrio. Procederé a colocar el éter de petróleo, que como les había mencionado es el solvente que es apolar. Y voy a colocar un poco en mi contenedor. En este momento estoy utilizando guantes
porque como verán, en la línea de seguridad es cancerígeno y volátil. Entonces tengo que tener también cuidado de no respirarlo. Bueno, voy a esperar alrededor de 3 minutos a que se comiencen a separar todos los pigmentos y a continuación les voy a mostrar las cromatografías después de 3 minutos. A continuación se puede observar la imagen de las dos cromatografías, tanto del extracto de hojas rojas a la izquierda como el extracto de hojas verdes llevándose a cabo. Vemos cómo se van desplazando los componentes apolares hacia arriba. A continuación podemos observar cómo queda la cromatografía de extractos de hojas rojas después de que abrimos y dejamos secar. Podemos observar cómo este pigmento de color morado que se queda en la línea que nosotros trazamos con el lápiz. Justamente esto ocurre porque este componente es polar. ¿Cómo se llama este pigmento? Pues son las antocianinas. Ahora, ¿cómo se les ocurre que comprobaríamos la polaridad de la antocianina? Pues podemos colocar en agua y obtener lo siguiente. Si es que colocamos en agua vemos que toda la antocianina se ha desplazado para arriba confirmando que es polar. En esta imagen podemos observar el antes y el después, antes de colocar agua y después de colocar agua, cómo se desplazó la antocianina. Ya les he ayudado con el primer pigmento, ustedes tienen que reconocer los siguientes. Observar que en cada una de las flechas negras se encuentra un pigmento diferente que ustedes deben reconocer y rotular en sus dibujos. A continuación podemos observar la cromatografía del extracto de las hojas verdes, donde también deberán reconocer los siguientes pigmentos que están marcados en las flechas negras. La línea de abajo que está en verde realmente no es un pigmento, sino restos de hojas. El ejercicio 3 consistirá en la observación de los mismos extractos de plantas rojas y de plantas verdes bajo la luz ultravioleta. Tomar en cuenta qué colores se absorben y cuáles rebotan con la luz blanca. Bajo la luz blanca podemos observar cómo efectivamente el extracto de hojas verdes es de color verde y el extracto de hojas rojas es de color rojo o un poco morado, como se observa a continuación en estas imágenes. Sin embargo, cuando prendemos la luz ultravioleta, estos se tornan de color rojo. Podemos observar incluso en las burbujas que se encuentran arriba cómo se genera un halo fluorescente. Ok, chicos, deberán explicar entonces por qué se genera este efecto. El cuarto ejercicio es la observación de los cortes de hojas C3, C4 y CAM. Para el siguiente ejercicio he traído algunas de las plantas de mi casa. Tenemos que realizar cortes transversales de hojas C3, CAM y C4. Para esto he traído esta planta que observan aquí. Observen cómo son las nervaduras de estas hojas. Es un anturio que es una dicotiledonia y tiene el metabolismo fotosintético C3. Tengo también esta otra planta que es una planta CAM. Podemos observar que estas hojas son un poco acolchadas y si es que las aplastamos vamos a ver que tienen una gran cantidad de agua que está contenida dentro. Justamente este tipo de plantas pertenecen a la familia de las crasuláceas. Las crasuláceas dan el nombre justamente al metabolismo ácido de las crasuláceas CAM. Y por acá tenemos en cambio una lengua de suegra. Esta planta podemos observar que tiene hojas alargadas y las nervaduras son paralelas entre sí. Esto de las nervaduras paralelas nos da la idea de que estamos con una planta monocotiledonia. Justamente este tipo de plantas tienen respiración C4. Vamos entonces a realizar cortes transversales de estas hojas. Entonces, si es que tengo una hoja alargada, ¿cómo sería un corte transversal? Sería de esta manera. Una vez que tengamos ya los cortes de las plantas transversales, los colocaremos sobre portaobjetos, colocaremos azul de metileno, un cubreobjetos y observaremos en el microscopio en 40x. Ustedes van a tener la oportunidad de observar cómo se ven los cortes de estas plantas y deben reconocer las estructuras que tienen. En la imagen a continuación podemos observar el corte transversal de la hoja de la planta C3. Podemos observar que la epidermis está en la parte más externa. Este pelito que hemos visto en las plantas se llama realmente tricoma. Lo podemos observar, es una extensión de una célula epitelial. Podemos observar debajo de la epidermis que existen estas células alargadas. Estas se llamarán células del parénquima en empalizada. Se llaman así porque justamente parecen una cerca.
Debajo del parénquima en empalizada podemos observar que hay estas células redondas que se encuentran separadas entre sí. Esta es la zona del parénquima esponjoso o parénquima lagunar. Estas células son las responsables de que aquí se dé el intercambio gaseoso de la fotosíntesis. Es por eso que se encuentran cerca de los estomas que se encuentran en la epidermis inferior, es decir, en el envés de la hoja. A continuación observamos el corte real de la hoja. Podemos observar que teníamos estas células alargadas en la parte superior. Este sería el parénquima en empalizada. Por favor, reconoce y rotula las demás estructuras. Esta es una observación en 40X. A continuación tenemos el corte de una hoja C4. Se puede observar cómo debajo del epidermis ya no se encuentra el mesófilo en empalizada. Lo que podemos ver son esta especie de flores que se encuentra una junto a la otra. Estas estructuras que parecen una flor realmente son los haces vasculares por donde se transportará el xilema y el floema. Fuera de esta estructura se encuentra parénquima esponjoso. Finalmente tenemos un corte de una planta cama, donde se puede observar, si es que se realiza un acercamiento, que estas plantas tienen dos capas de células de la epidermis. Adicionalmente no se encuentran con claridad los haces vasculares, sino una gran cantidad de tejido del mesófilo esponjoso. Y eso es todo por hoy. No olvides anotar tus resultados en el cuaderno de laboratorio.